Muy buenos días a todos mis hermanos y hermanas. Me alegro profundamente que podamos tener este nuevo encuentro, este nuevo momento que el Señor nos permite para reflexionar sobre su palabra y sobre nuestra vida. Como siempre, y les digo cada domingo, espero que estén bien y que si no lo están, que aquellas cosas que les están entristeciendo, que aquellas dolencias que puedan tener sean puestas en manos del Señor de la vida, del gran médico por excelencia, que es nuestro Señor Jesucristo. Hoy es un día muy bonito para mí, muy bonito porque precisamente ayer cumplí 72 años de vida. Y cuando me pongo a mirar hacia atrás, en esta fecha de cumpleaños, no me queda otro camino que la gratitud. Miro hacia atrás y le digo a Dios gracias, gracias porque es mucho más de lo que merezco, lo que tú me has entregado a lo largo de mi vida. Y precisamente quiero ser en esta oportunidad un poquito, tal vez egoísta, y hablarles a ustedes de algo muy personal, de un testimonio de vida para mí. Hablarles un poco de mí cuando casi siempre comparto esta reflexión para hablar de la palabra de Dios, aunque hoy obviamente vamos a basar la gratitud sobre la palabra de Dios. Pero voy a hablar un poco sobre mi propia vida, desde la perspectiva de la gratitud. Una de las formas en que se expresa la vida cristiana es la gratitud. Solo que la gratitud cristiana no siempre está supeditada a la recepción de bienes o bendiciones materiales. La gratitud cristiana viene a nosotros como una propuesta por parte de Dios, en que nos dice que Él desea que seamos agradecidos. No puede haber una vida cristiana coherente si la gratitud está ausente, ya que el cristianismo auténtico debe ser fundamentalmente agradecido. Si la gratitud desaparece, desaparece con ella una parte muy importante de nuestra identidad como cristianos. Y por eso es que en esta celebración de mi cumpleaños el día de ayer con mi familia, de verdad que la gratitud era para mí lo más importante. Porque me siento agradecido con Dios por la vida, porque me siento agradecido con Dios por el ministerio que me ha dado, porque me siento agradecido con Dios por el amor y la paciencia que ha tenido conmigo, y porque me ha levantado una vez y otra también, y me ha vuelto a reivindicar, a poner el camino del servicio con amor. Confieso que después de más de 45 años de ministerio pastoral, abro mi corazón y les digo, mis hermanos y hermanas, que hay muchos momentos en que la desazón me ha invadido y que he tenido muchas ganas de dejarlo todo y buscar otra forma de vivir que no esté tan ligada al intento de formación del carácter cristiano en las personas. Pero precisamente una de las cosas que agradezco a Dios es que ha tenido la paciencia de escuchar mis quejas y no me ha permitido hacer ningún abandono. No es posible abandonar algo a lo que Dios lo ha llamado a uno. Y cada vez que pienso y que me siento agotado y que a veces siento que no tengo palabras, pienso mucho en tantas personas que han sido significativas para mí. Y quizás en tantas personas que
Inmerecidamente, este servidor les ha dado un aporte para el enriquecimiento de sus vidas. Quiero seguir recibiendo de quienes me dan cada día y me han dado en el pasado y me darán en el futuro. Y quiero también ser útil para aquellas personas que me necesiten en la medida de lo posible, y si dentro de lo que cabe hay en mí conocimiento, pasión y amor para compartir con ustedes partes de mi vida, reflexiones sobre la palabra de Dios y experiencias de nuestra vida como cristianos. Cuando hablo de gratitud recuerdo, y voy a decirlo en muy pocos minutos, desde el momento en que vine al conocimiento del Evangelio, momento difícil, estando muy joven, recién casado, totalmente hundido en las situaciones de la vida, con montones de problemas de orden personal. Me gustaba mucho el baile y el alcohol y todo lo demás que conlleva a hacer de la vida un desastre. Y en aquel momento Dios usó a las personas que Él quiso para traerme la palabra de Dios. La acepté por misericordia del Señor. Y a partir de ese momento se inició un camino de mi vida muy interesante. Porque si hubo algo que me costó mucho entender, fue que quienes me evangelizaron, a partir de mi conversión, me dijeron: y a partir de ahora todo va a ser excelente. Dios va a traerle muchas, pero muchas bendiciones, y las cosas siempre van a salir bien. Bueno, la verdad es que eso fue solamente el comienzo de una experiencia de vida tan linda, tan grande, que lleva como 50 años a partir de aquel momento. No todas las cosas han salido bien, como me dijeron con muy buena voluntad los maestros que me llevaron el Evangelio. Algunas no salieron muy bien. En muchas ocasiones tuve que luchar y he tenido que seguir luchando para sostener mi vida en los caminos del Señor, para profundizar en mis convicciones y en el conocimiento de su palabra y poder seguir sirviéndole. Ha sido un tiempo en donde he experimentado tanto el amor de Dios y su misericordia, como también he experimentado mis propias falencias, mis errores. Errores que en algún momento pensé en los que Dios seguro que me iba a desechar, porque había pensado que se equivocó Dios en llamarme teniendo tantos problemas en mi propia vida. No obstante, si hubo una cosa que entendí a lo largo del tiempo, fue que Dios no me llamó por mis virtudes, sino a pesar de mis debilidades, de mis falencias, de mis defectos. Y eso para mí fue muy, pero muy importante. Dentro de toda esta experiencia como cristiano y como servidor en la causa del reino de Dios, el tema de la gratitud fue algo que siempre me costó mucho trabajo. Especialmente cuando leía en las Escrituras que había que dar gracias a Dios en todo momento. Y yo decía, ¿cómo va uno a dar gracias a Dios en todo momento? Si hay momentos que son tan críticos, tan difíciles. Hay momentos que no son buenos. ¿Podría uno dar gracias a Dios también en los momentos malos, cuando uno lo que quisiera es no experimentarlos? Pues me costó mucho entender esa realidad. Y me costó mucho entender a Pablo cuando él, de una manera muy especial, en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 16 a 18, dice: estad siempre alegres, orad sin cesar,
Dad gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para con vosotros en Cristo Jesús. Qué difícil me fue entender ese tema de que dar gracias a Dios no solamente era una situación que respondía a algún tipo de bendición recibida, sino que dar gracias a Dios era una parte importantísima de la voluntad de Dios para mí. Me costó mucho entender eso porque a veces pensaba que Pablo, cuando decía que había que dar gracias a Dios en todo, siendo un hombre que efectivamente había pasado situaciones tan difíciles, peores que las que uno ha pasado. En otros momentos, ya ejerciendo mi ministerio pastoral, me identificaba más con algunas de las debilidades paulinas o de las preguntas existenciales de Pablo, con sus crisis de carácter espiritual y moral. Y me identificaba mucho con Pablo cuando él decía, también en Romanos 7, del 15 al 20, decía, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en este caso, ya no soy yo quien la lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Yo sé que a mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Esas situaciones de crisis de Pablo realmente les confieso que se acercaban mucho a lo que en muchos momentos de mi vida yo estaba sintiendo. Porque a veces me preguntaba, ¿y cómo fue que Dios se le ocurrió llamarme para servirle como pastor, teniendo yo tantos errores en mi vida? Pero un poco acompañando a Pablo también en el final de esa crisis que él expone ahí en Romanos, terminaba como él diciendo, gracias a Dios por Cristo Jesús, porque en él es donde está precisamente toda misericordia. Con el paso del tiempo, la madurez espiritual y emocional, el paso de los años, el crecimiento de la familia, la experiencia y los estudios teológicos, comencé a entender mejor la Biblia y a entender mejor una serie de pasajes difíciles y a entender mejor el por qué la gratitud en situaciones de mucha crisis. Bueno, me hice un gran admirador de la filosofía de Job. Y comencé a admirarlo desde que él comenzó a experimentar los primeros momentos de la adversidad. Y uno de los momentos que más me cautivó y me caló profundamente fue cuando, teniéndolo todo, un hombre próspero, con muchos hijos, mucha familia, muchos bienes, de pronto todo comenzó a sucumbir. Porque Dios quiso que él fuese probado para poder acentuar y legitimar que era uno de sus siervos. Y recuerdo que leyendo en Job, cuando ya había comenzado a perder todo, su salud, sus bienes, sus hijos, y le quedaba solamente su esposa, y ella más bien lo animaba a que renegara contra Dios, Job le dice, ¿todavía mantienes firme tu integridad?, le decía a su esposa. Maldice a Dios y muérete. Y Job le respondió, mujer, hablas como una necia. Si de Dios sabemos recibir lo bueno, ¿no sabremos recibir también lo malo? A pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra.
Aprendí que no todas las cosas serán siempre buenas, que habrán muchas que no saldrán como yo quisiera, pero tengo que aprender a dar gracias a Dios también por todas esas. Este día yo quería compartir con todos ustedes, mis hermanos y hermanas, más bien una reflexión testimonial, en donde si hay algo que quiero enseñarles, es la forma en que Dios me ha permitido aprender. Aprender a confiar en Él. Aprender a caminar con Él. A no intentar ser fuerte en mis fortalezas humanas, sino aceptar mis debilidades. Buscar corregirlas, pero dar siempre el siguiente paso. Caminar la siguiente milla, no quedándome atrapado en mis debilidades, sino creyendo en que el llamado sigue siendo perenne y que hay mucho que hacer aún en el proyecto del reino de Dios. Y quiero dejar, hermanos y hermanas, con ustedes unas palabras también de Pablo, que dice: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Filipenses 4, 6 y 7. Termino finalmente, mis hermanos y hermanas, diciéndoles que a mis 72 años de vida, con más de 45 años de ministerio, aprecio muchísimo lo que considero ha sido el regalo más grande de Dios para mí, es aceptarme como su hijo, llamarme como su siervo y regalarme una familia como la que me ha regalado. Esposa, hijos, nietos, nueras, yernos y aún más familia afectiva alrededor mío, que son personas que me enriquecen muchísimo, que me ha permitido aún a mi edad de 72 años continuar aportando un granito de arena más a su obra y esperando en el Señor que, concluida toda esta situación de salud pública, volvamos de nuevo a nuestra comunidad de fe a seguir alabando y glorificando a Dios y dándole gracias por todo lo que Él día a día nos da. Hermanos y hermanas, gracias por estar allí. Gracias por compartir conmigo mi alegría y mi gratitud. Oremos al Señor. Gracias, Señor. Muchas gracias por Jesucristo. Porque por amor fue a la cruz para posibilitar un espacio de vida que solo tú nos podías dar. Para salvarnos y para darle sentido y esperanza a nuestra vida. Gracias, Señor, por el tiempo que me has permitido vivir, por mis años de vida, por los tiempos buenos y los no tan buenos que he experimentado, y por la esperanza de continuar de la mano tuya hasta el momento que tú lo decidas, disfrutando plenamente y cada día de aquellas cosas que nos das, que me has dado. Señor, que en todo momento la honra y la gloria sean para ti. Ayúdame a continuar adelante como un fermento de tu reino en este mundo. Gracias por mis hermanos y hermanas de la comunidad.
por la fuerza que ellos son para mí. En el nombre de Jesús. Amén y amén.